El puñal de la traición atravesó el corazón de Esperanza cuando vio el letrero de "Se vende" clavado en el jardín de la casa donde había criado a su único hijo. Ahora Miguel, manipulado por sus adinerados suegros, pretendía arrebatarle no solo su hogar, sino también los recuerdos que guardaban esas paredes que ella había defendido durante toda su vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. ¡Vamos allá! El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las manos arrugadas de doña Esperanza, mientras amasaba con cariño la masa para el pan que a su hijo Miguel tanto le gustaba. A sus 75 años, sus dedos se movían con la sabiduría acumulada de décadas. Cada pliegue en su piel contaba historias de alegrías y penas, de nacimientos y despedidas. Su cabello, ahora completamente blanco, enmarcaba un rostro que había aprendido a sonreír incluso en los momentos más oscuros. La casa, una modesta pero acogedora construcción de 2 pisos en un barrio tranquilo de la ciudad, guardaba los recuerdos de toda una vida. Aquí había criado a Miguel tras la temprana muerte de su esposo Ramón. Aquí había llorado en silencio muchas noches para que su hijo no la escuchara. Aquí había celebrado cada pequeño triunfo, cada paso adelante, cada sonrisa. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Se limpió las manos en el delantal y fue a abrir, su corazón acelerándose como siempre que esperaba a Miguel. Pero al abrir la puerta, no era solo su hijo quien estaba allí. Junto a él, con expresión seria, estaban Verónica, su nuera, y sus padres, los Mendoza. «Mamá», dijo Miguel, su voz tensa, «necesitamos hablar». Esperanza sintió una punzada de inquietud, pero mantuvo su sonrisa mientras los invitaba a pasar. Los Mendoza, con sus ropas caras y sus modales rígidos, parecían fuera de lugar en su humilde sala llena de plantas y fotografías familiares. «Estaba preparando pan», comentó Esperanza intentando aligerar el ambiente. «¿Les ofrezco un café?» «No estamos aquí para socializar, Esperanza», interrumpió Hernán Mendoza, el padre de Verónica. «Venimos a hablar de un asunto importante». Esperanza se sentó lentamente sintiendo que las piernas le flaqueaban. Miguel evitaba su mirada, concentrado en un punto invisible en la pared. «Mamá», comenzó Miguel finalmente, «Verónica y yo vamos a tener un bebé». El rostro de Esperanza se iluminó. «Un nieto. Pero eso es maravilloso, hijo mío». «Hay más», continuó Miguel, su voz cada vez más baja. «Los padres de Verónica nos han ofrecido ayudarnos a comprar una casa más grande, en un mejor barrio para criar al niño». «Entiendo», asintió Esperanza, aunque sentía una sombra de preocupación. «Es muy generoso de su parte». «El problema», intervino Sofía Mendoza, la madre de Verónica, «es que tienen demasiadas deudas para calificar para un préstamo hipotecario. El negocio de Miguel no está generando los ingresos que esperaban». Esperanza miró a su hijo, confundida. Él le había dicho que su pequeña empresa de diseño gráfico iba viento en popa. «Hemos encontrado una solución», continuó Hernán, su tono frío y calculador. «Esta casa está bien ubicada, el terreno tiene valor. Si la vendes, podrías darle a Miguel y Verónica el dinero que necesitan para completar el pago inicial de su nueva casa». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Esperanza. «¿Vender mi casa?», susurró. «Nuestra casa, mamá», corrigió Miguel, finalmente mirándola. «Papá y tú la compraron juntos, y ahora es de ambos, tuya y mía». «Pero Miguel, esta es mi hogar. Aquí te crié. Aquí están todos nuestros recuerdos». «Son solo paredes, doña Esperanza», intervino Verónica con impaciencia. «Lo importante es el futuro, nuestro hijo, su nieto». Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo habían llegado a esto?
Cuando su dulce Miguel se había convertido en este extraño que la miraba con ojos fríos. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «No hay mucho tiempo», presionó Hernán. «Tenemos compradores interesados. Podrías mudarte a un apartamento pequeño. A tu edad es más práctico». «Hernán», advirtió Sofía, notando la palidez en el rostro de Esperanza. «Tal vez deberíamos darle espacio». «No», interrumpió Miguel sorprendentemente. «Mamá necesita entender que esto es lo mejor para todos. El bebé necesita un buen hogar, y esta casa es nuestra oportunidad». Esperanza miró a su hijo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había consolado después de las pesadillas, del adolescente que le traía flores silvestres cada domingo, del joven que le prometió que siempre cuidaría de ella como ella había cuidado de él. Pero solo encontró determinación y una frialdad que nunca había visto antes. «Miguel», susurró, «¿esto es realmente lo que quieres?» «Es lo que necesitamos, mamá», respondió él, su voz firme. «Verónica, el bebé y yo necesitamos esto». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y de sueños rompiéndose. «Dejemos que lo piense», dijo finalmente Sofía levantándose. «Vamos, Hernán, Miguel, Verónica. Esperanza necesita tiempo». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Esperanza se quedó sentada en su sillón, las manos temblorosas. El aroma del pan olvidado en el horno llenaba la casa, mezclándose con el olor amargo de la traición. Al día siguiente, Esperanza se encontraba en el pequeño patio trasero de su casa, regando sus plantas con movimientos mecánicos. No había dormido bien, las palabras de Miguel y los Mendoza dando vueltas en su cabeza toda la noche. «Esperanza, ¿estás bien? No respondiste al teléfono anoche». Era Carmen, su vecina y amiga de toda la vida, asomándose por encima de la cerca que separaba sus patios. Esperanza intentó sonreír, pero las lágrimas traicionaron su esfuerzo. En pocos minutos, se encontró sentada en la cocina de Carmen contándole todo entre sollozos. «No puedo creer que Miguel te pida algo así», exclamó Carmen indignada. «Después de todo lo que has hecho por él». «Los Mendoza tienen mucha influencia sobre él», suspiró Esperanza. «Desde que conoció a Verónica ha cambiado. Quiere impresionarlos, ser parte de su mundo. ¿Y qué vas a hacer?». Esperanza miró por la ventana hacia su casa, su refugio durante tantos años. «No lo sé, Carmen. No quiero perder mi hogar, pero tampoco quiero ser un obstáculo para la felicidad de mi hijo, para el futuro de mi nieto». Carmen tomó sus manos. «Escúchame bien, Esperanza. Esta no es la forma. Si Miguel necesita ayuda, hay otras maneras. No dejes que te presionen para hacer algo que te destruirá». Pero a pesar de las palabras de Carmen, Esperanza sabía que la decisión ya no estaba completamente en sus manos. Miguel era copropietario de la casa, y si él insistía en vender... Los días siguientes fueron una tortura. Miguel llamaba constantemente, presionando, recordándole las grandes oportunidades que tendrían con el dinero de la venta. Los Mendoza incluso enviaron a un agente inmobiliario sin avisar, quien apareció en su puerta queriendo hacer una valoración de la propiedad. Una semana después de aquella fatídica conversación, Esperanza estaba sentada en la banca del parque cercano a su casa, observando a los niños jugar. Su corazón estaba dividido entre el amor por su hijo y el dolor de su traición. «¿Puedo sentarme?», levantó la mirada para encontrarse con el rostro amable de Pablo, el párroco de la iglesia local a la que acudía fielmente cada domingo. «Claro, padre», respondió ella haciendo espacio en la banca. «Carmen me contó lo que está pasando», dijo Pablo después de un momento de silencio. «Estoy aquí si necesitas hablar». Y así, por segunda vez, Esperanza relató su historia, esta vez con menos lágrimas, pero con igual dolor. ¿Sabes qué es lo peor, padre?
que no reconozco a mi Miguel. Es como si los Mendoza lo hubieran transformado en otra persona. Pablo asintió comprensivamente. A veces, el deseo de pertenencia, de aceptación, puede cambiar a las personas. Miguel probablemente siente que debe probar su valor ante la familia de Verónica. ¿A costa de su propia madre? ¿De nuestro hogar? No estoy justificándolo, Esperanza, solo intentando entender. ¿Has hablado con él a solas, sin la presencia de los Mendoza? Esperanza negó con la cabeza. No me ha dado la oportunidad. Siempre está con ellos o con Verónica. Tal vez deberías intentarlo. A veces, las personas necesitan que se les recuerde quiénes son realmente, de dónde vienen. Con esas palabras resonando en su mente, Esperanza regresó a su casa, determinada a hablar con Miguel, a solas, corazón a corazón. Pero al llegar, encontró un cartel en su jardín que hizo que su sangre se helara. Se vende. Su casa, su hogar, ya estaba a la venta sin su consentimiento. Esperanza se quedó paralizada frente al letrero. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que sujetarse del pequeño olivo que había plantado cuando Miguel cumplió 10 años. «Mira, mamá», le había dicho entonces, «cuando sea grande como este árbol, te compraré una casa más bonita». Ahora ese mismo hijo había puesto a la venta la única casa que ella había conocido como propia. Con pasos inseguros, entró a su hogar y marcó el número de Miguel. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz de su hijo respondiera. «Mamá, estaba por llamarte. ¿Cómo pudiste, Miguel?» La voz de Esperanza sonaba extrañamente calmada, en contraste con la tormenta que sentía por dentro. «¿Cómo pudiste poner la casa en venta sin consultarme?» Un silencio incómodo precedió a la respuesta. «Lo hice por nuestro bien, mamá. Los Mendoza conocen a un comprador que ofrece un precio excelente, pero necesitábamos actuar rápido. ¿Nuestro bien? ¿O el bien de los Mendoza?» La amargura se filtró en su voz. «Esta casa no es solo tuya para venderla, es mi hogar, Miguel. El lugar donde tu padre y yo construimos nuestra vida, donde te criamos. Mamá, por favor, entiende. Verónica está embarazada de 3 meses. Necesitamos establecernos en un buen vecindario, en una casa apropiada para nuestro hijo. ¿Y qué hay de mí? ¿Dónde voy a vivir yo? Ya hemos pensado en eso». La voz de Miguel sonaba ensayada, como si recitara palabras que no eran suyas. «Con tu parte del dinero, puedes comprar un apartamento pequeño cerca de nosotros. O incluso podrías vivir con nosotros por un tiempo, hasta que te establezcas». Esperanza cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. «Un apartamento pequeño. Miguel, tengo 75 años. Mi vida está aquí, mis recuerdos, mi jardín, mis vecinos. No puedo simplemente arrancarme de raíz como si fuera una de mis plantas. Mamá, no seas dramática. Solo son paredes. Solo son paredes», repitió ella reconociendo las palabras exactas que Verónica había usado. «¿Eso es lo que te han enseñado los Mendoza? ¿Que el hogar donde creciste, donde tu padre pasó sus últimos días, son solo paredes?» Miguel suspiró con impaciencia. «Voy para allá. Esta conversación deberíamos tenerla en persona». Antes de que Esperanza pudiera responder, Miguel había colgado. Se dejó caer en su sillón favorito, aquel donde había pasado tantas noches velando el sueño de su hijo enfermo, donde había llorado la muerte de Ramón, donde había leído cuentos y rezado oraciones. Solo paredes, solo muebles, solo objetos, según los Mendoza y ahora, según su propio hijo. 40 minutos después, el auto lujoso de Miguel, un regalo de bodas de los Mendoza, se estacionó frente a la casa, pero no venía solo. Verónica bajó junto a él, y detrás, en otro vehículo, llegaron los Mendoza. «¿Por qué trajiste a toda la familia?»,
preguntó Esperanza cuando abrió la puerta, sin molestarse en disimular su disgusto. Somos una familia ahora, mamá, respondió Miguel, evitando su mirada. Los problemas los resolvemos juntos. Esto no es un problema familiar, Miguel. Es entre tú y yo como copropietarios de esta casa. Esperanza, intervino Hernán Mendoza, dando un paso al frente. Entendemos que estés molesta, pero necesitamos que veas el panorama completo. Con todo respeto, señor Mendoza, no necesito que usted me explique nada sobre mi propia casa. La casa también es de Miguel, intervino Verónica, colocando protectoramente una mano sobre su vientre apenas abultado. Y él tiene derecho a decidir sobre su futuro y el de su hijo. Esperanza miró a la joven. En otro contexto, habría estado emocionada por ese bebé, por convertirse en abuela. Pero ahora, ese niño no nacido se sentía como un arma que usaban contra ella. «Pasen», dijo finalmente, dejándolos entrar a regañadientes. «Pero quiero que quede claro que no consiento esta venta». Ya en la sala, Miguel desplegó unos documentos sobre la mesa de centro. «Mamá, mira las cifras. Con lo que obtendríamos de la venta, podríamos comprar 2 propiedades, nuestra casa nueva y un apartamento cómodo para ti». «Oh», añadió Sofía Mendoza con una sonrisa que pretendía ser amable, «podrías invertir ese dinero y vivir de los intereses. A tu edad, ¿para qué quieres preocuparte por mantener una casa tan grande?» «Mi edad», repitió Esperanza con amargura. «Todos parecen muy preocupados por mi edad cuando se trata de quitarme mi casa, pero nadie piensa en lo difícil que sería para alguien de mi edad adaptarse a un lugar nuevo, a vecinos desconocidos, a una vida completamente diferente». «No seas irracional», dijo Hernán con impaciencia. «Esta es una decisión financiera, no emocional». «¿Irracional?». Esperanza se levantó, su pequeña figura irradiando una dignidad que sorprendió a todos. «He criado a un hijo sola después de enviudar a los 40. He pagado esta hipoteca con el sudor de mi frente. He mantenido este hogar contra viento y marea. ¿Y me llama irracional por no querer perderlo todo en mi vejez?». «Mamá, por favor», suplicó Miguel, visiblemente incómodo. «No, Miguel, ya he escuchado suficiente». Esperanza miró directamente a los Mendoza. «Ustedes pueden tener dinero y conexiones, pero esta es mi casa. Y a menos que mi hijo quiera llevarme a juicio para forzar la venta, no firmaré ningún documento». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Los Mendoza intercambiaron miradas con Miguel, quien parecía cada vez más agitado. «De hecho», dijo finalmente Hernán, «eso es precisamente lo que podría suceder, Esperanza. Si los copropietarios no pueden llegar a un acuerdo, cualquiera puede solicitar a un juez que ordene la venta del inmueble y divida las ganancias. ¿Me estás amenazando con llevarme a la corte?». La incredulidad en la voz de Esperanza era palpable. «¿Tú, Miguel, me llevarías a juicio por esta casa?». Miguel palideció, atrapado entre su lealtad hacia su madre y la presión de su nueva familia. «No quiero llegar a eso, mamá, pero necesitamos resolver esto». «Ya veo», dijo Esperanza con una calma que no sentía. «Entonces, si no accedo voluntariamente, me obligarán legalmente». «No es obligar», intervino Sofía. «Es seguir el procedimiento legal cuando los copropietarios no pueden ponerse de acuerdo». Esperanza los miró uno por uno, deteniéndose finalmente en Miguel. «¿Realmente has cambiado tanto, hijo mío? ¿Tanto te importa complacer a los Mendoza que estás dispuesto a arrastrar a tu madre ante un juez?». «No es así, mamá. Es por el bebé, por nuestro futuro». «Tu futuro siempre fue mi prioridad, Miguel. Renuncié a muchas cosas para que tú tuvieras oportunidades. Nunca pensé que llegaría el día en que tú renunciarías a mí por complacer a otros». Las palabras cayeron como un látigo sobre Miguel, quien bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. «Creo que deberíamos irnos»,
dijo finalmente Sofía levantándose. Todos necesitamos tiempo para reflexionar. Estoy de acuerdo, asintió Esperanza. Y mientras reflexionan, quiero que quiten ese letrero de mi jardín. No se venderá nada hasta que yo lo decida o hasta que un juez me obligue. Después de que se marcharon, Esperanza salió al jardín y arrancó el letrero de "Se vende" con una fuerza que no sabía que aún poseía. Lo dejó caído junto al bote de basura y luego, finalmente, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Esa noche, sentada en la oscuridad de su cocina, Esperanza repasaba mentalmente la conversación con Miguel y los Mendoza. La amenaza de una acción legal la había sacudido profundamente. ¿Realmente su hijo llegaría tan lejos? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. «Vi salir a Miguel y a los Mendoza», dijo su amiga sin preámbulos. «Parecían molestos. ¿Qué pasó?» Esperanza le contó sobre la amenaza de llevarla a juicio si no aceptaba vender. «No pueden hacer eso», exclamó Carmen indignada. «Es tu casa también». «Legalmente parece que sí pueden», respondió Esperanza con cansancio. «Miguel es copropietario desde que Ramón murió». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé, Carmen. Por un lado, no quiero perder mi casa. Por otro, no puedo soportar la idea de enfrentarme a mi hijo en un tribunal. Deberías hablar con un abogado», sugirió Carmen. «Mi sobrino Javier es abogado. Podría aconsejarte». «¿Un abogado contra mi propio hijo?» La voz de Esperanza se quebró. ¿En qué momento llegamos a esto? Después de colgar, Esperanza se dirigió a la habitación que había sido de Miguel. Aún conservaba algunos de sus trofeos escolares, fotografías de su graduación, pequeños tesoros de una vida compartida. Tomó un marco con una foto de Miguel a los 8 años, sonriendo con 2 dientes frontales faltantes, abrazado a ella en este mismo jardín que ahora querían quitarle. «¿Qué pasó con ese niño?», susurró a la fotografía. «¿Dónde quedó mi Miguel?». Con un suspiro dejó la foto en su lugar y se dirigió a su habitación. Mañana sería otro día y necesitaba todas sus fuerzas para la batalla que se avecinaba. Una batalla que nunca imaginó tener que librar contra su propio hijo. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Esperanza. Se despertó temprano, después de una noche de sueño intranquilo, y se preparó una taza de té de manzanilla mientras observaba las gotas de lluvia golpear contra la ventana de la cocina. Esta cocina, donde había preparado miles de comidas para Miguel, donde lo había consolado cuando sacaba malas notas, donde habían celebrado cada pequeño triunfo. El sonido del timbre la sobresaltó. Eran apenas las 8 de la mañana. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era Javier, el sobrino abogado de Carmen. «Buenos días, doña Esperanza», saludó el joven cuando ella abrió la puerta. «Mi tía Carmen me contó su situación y pensé en pasar antes de ir a la oficina. Espero no molestarla tan temprano». «Para nada, hijo. Pasa, por favor». Esperanza lo condujo a la cocina y le ofreció café. Javier era un hombre de unos 40 años, con gafas de montura fina y una expresión seria pero amable. Se sentó a la mesa mientras Esperanza servía el café. «Doña Esperanza, mi tía me explicó lo básico, pero necesito entender bien la situación legal de la propiedad. ¿Cómo es que su hijo es copropietario?». Esperanza suspiró. «Cuando mi esposo Ramón falleció hace 15 años, dejó la casa a ambos, a Miguel y a mí, en partes iguales. Era su forma de asegurarse de que yo estaría protegida, pero también de que Miguel tuviera algo concreto para su futuro. Entiendo. Y ahora Miguel quiere vender la propiedad contra su voluntad». «Así es. Dice que necesita el dinero para comprar una casa con su esposa. Van a tener un bebé».
Javier tomó algunos apuntes en una pequeña libreta. Y los suegros de Miguel están involucrados en esto, según me comentó mi tía. Los Mendoza, asintió Esperanza con amargura. Desde que Miguel se casó con Verónica, ellos han ejercido mucha influencia sobre él. Son gente adinerada, y creo que Miguel se siente inferior. Quiere demostrarles que puede darle a su hija el mismo nivel de vida al que está acostumbrada. ¿Y ellos han amenazado con llevar el caso a los tribunales? No directamente ellos, pero sugirieron a Miguel que podría hacerlo si yo no coopero. Hablan de una partición forzosa o algo así. Javier asintió, su expresión seria. Sí, existe esa posibilidad legal. Cuando los copropietarios no se ponen de acuerdo, cualquiera puede solicitar a un juez que ordene la venta del inmueble. Esperanza sintió que su corazón se encogía. Entonces, ¿no tengo opción? Siempre hay opciones, doña Esperanza. Javier se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Legalmente Miguel podría intentar forzar la venta, pero un juicio así puede tardar meses, incluso años. Además, los tribunales suelen ser reacios a ordenar la venta cuando uno de los propietarios vive en la propiedad, especialmente si es una persona mayor. Y hay otros factores a considerar. ¿Qué factores? Por ejemplo, ¿quién ha pagado los impuestos y el mantenimiento de la propiedad todos estos años? Yo, por supuesto. Miguel nunca ha contribuido económicamente. Dice que como yo vivo aquí, es mi responsabilidad. Eso juega a su favor, asintió Javier. También podríamos argumentar sobre el impacto emocional y físico que tendría para usted ser desplazada de su hogar a su edad. Esperanza observó a Javier con un nuevo brillo de esperanza en sus ojos. ¿Entonces puedo pelear? Puede y debe si eso es lo que desea, pero doña Esperanza, Javier la miró directamente, debe estar preparada para lo que significa enfrentarse legalmente a su hijo. No será fácil emocionalmente. Ya nada es fácil, hijo, respondió ella con una sonrisa triste. Pero esta casa no es solo un edificio, es donde viví con Ramón, donde crecieron mis rosales, donde están marcadas las alturas de Miguel en el marco de la puerta de su habitación. No puedo simplemente dejarla ir sin luchar. Javier asintió comprensivamente y terminó su café. Entonces lo primero que haremos será responder formalmente a cualquier acción legal que intenten. Mientras tanto, no firme absolutamente nada. No importa la presión que reciba. Y avíseme inmediatamente si vuelven a poner un cartel de venta o si aparece algún agente inmobiliario. Después de que Javier se marchara, prometiendo regresar con más información, Esperanza sintió una mezcla de alivio y tristeza. Tenía un defensor, pero el hecho de necesitarlo contra su propio hijo le partía el alma. Cerca del mediodía, el teléfono sonó. Era Miguel. «Mamá, necesitamos hablar. Voy para allá». «Miguel, si vienes con los Mendoza o con Verónica, no abriré la puerta», advirtió Esperanza con firmeza. «Esta conversación debe ser entre tú y yo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Está bien, iré solo». Una hora más tarde, Miguel llegaba a la casa. Se veía cansado, con círculos oscuros bajo los ojos. Esperanza lo recibió en silencio y lo condujo a la sala. «¿Has desayunado?», preguntó ella automáticamente, la preocupación maternal sobreponiéndose a todo lo demás. «No tengo hambre, mamá». Miguel se sentó en el sofá, evitando mirar las fotografías familiares que adornaban las paredes. «Vine porque necesitamos resolver esto. El comprador está interesado, pero no esperará eternamente». «¿El comprador?». Esperanza lo miró incrédula. «¿Ya has hablado con alguien sobre vender mi casa?». «¿Nuestra casa, mamá?». «Y sí, los Mendoza conocen a un desarrollador que quiere el terreno. Ofrece un precio muy por encima del mercado». «¿Un desarrollador?». La inquietud de Esperanza creció.
¿Qué planean hacer con la propiedad? Miguel desvió la mirada. Creo que quieren construir apartamentos de lujo o algo así. ¿Demolerían la casa? La voz de Esperanza se quebró. Mamá, no te aferres a un edificio. Piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Tú podrías tener un apartamento nuevo. Yo podría darle a mi hijo el hogar que merece. Ya hablé con un abogado, Miguel, interrumpió Esperanza. Me ha dicho que no estoy obligada a vender y que aunque lleves el caso a los tribunales, podría tardar años en resolverse. La sorpresa en el rostro de Miguel fue evidente. ¿Un abogado? ¿Contra tu propio hijo? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Rendirme y entregar el hogar donde he vivido toda mi vida solo porque tú y los Mendoza lo exigen? Miguel se levantó visiblemente agitado. No es justo, mamá. Esta casa también es mía por derecho. Papá me la dejó junto contigo. ¿Y crees que tu padre aprobaría lo que estás haciendo? ¿Forzar a tu madre a dejar su hogar para complacer a tu nueva familia? No metas a papá en esto, advirtió Miguel. Él entendería que tengo responsabilidades con mi esposa y mi hijo. ¿Y no tienes responsabilidades con tu madre? Esperanza se levantó también, su pequeña figura erguida con dignidad. Con la mujer que sacrificó todo por ti, que trabajó 2 turnos para que pudieras estudiar, que nunca, ni una sola vez, antepuso sus necesidades a las tuyas. Las palabras parecieron golpear a Miguel, quien por un momento pareció el niño inseguro que una vez fue, antes de que la máscara de determinación volviera a su rostro. Lo siento, mamá, pero mi decisión está tomada. Si no quieres cooperar, tendré que seguir el camino legal. Se dirigió hacia la puerta. Te daré unos días para reconsiderarlo. Después de eso, mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. ¿Tus abogados? ¿Los Mendoza te los proporcionarán también? El sarcasmo en la voz de Esperanza era inusual en ella. Miguel se detuvo en la puerta. No hagas esto más difícil, mamá. No, hijo. Eres tú quien está haciendo esto difícil. Yo solo estoy defendiendo mi hogar. Después de que Miguel se marchara, Esperanza se sentó en las escaleras, en ese mismo escalón donde solía sentarse para contarle cuentos a su hijo antes de dormir. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Ramón, susurró, como si su difunto esposo pudiera escucharla. ¿Qué hago ahora? Nuestro hijo ha cambiado tanto. El silencio de la casa fue su única respuesta, pero en ese silencio, Esperanza encontró la determinación que necesitaba. No importaba lo que viniera, lucharía por su hogar, por los recuerdos que contenía, por la vida que había construido entre estas paredes. Aunque eso significara enfrentarse al hijo que amaba más que a nada en el mundo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Esperanza continuó con su rutina diaria: regar sus plantas, preparar sus comidas, asistir a misa los domingos. Pero todo se sentía diferente. Cada rincón de la casa parecía más preciado, cada objeto más significativo ante la amenaza de perderlos. El domingo, después de la misa, el padre Pablo la detuvo en la puerta de la iglesia. «Esperanza, ¿tienes un momento?» Ella asintió y ambos se sentaron en un banco del pequeño jardín parroquial. «Carmen me contó lo que está pasando con Miguel y la casa», comenzó el sacerdote. «La comunidad está preocupada por ti». «La comunidad», repitió Esperanza con una pequeña sonrisa. «Es curioso, padre. He vivido toda mi vida en el mismo lugar, entre las mismas personas, y nunca había sentido tan claramente lo que significa pertenecer a una comunidad como ahora que podría perderlo todo. No estás sola, Esperanza. Muchos quieren ayudarte. Lo sé y lo agradezco. Javier, el sobrino de Carmen, está asesorándome legalmente, pero lo que más me duele no es la posibilidad de perder la casa, sino el hecho de que sea mi propio hijo quien quiere quitármela». El padre Pablo asintió comprensivamente. «A veces las personas que más amamos son las que más pueden herirnos».
Miguel está atrapado en una situación difícil, dividido entre su lealtad hacia ti y hacia su nueva familia. Los Mendoza no son su familia, padre. Son personas que lo están manipulando, haciéndole creer que no es suficiente como es, que necesita demostrar su valor con posesiones materiales. ¿Has intentado hablar con Verónica? Quizás ella pueda entender tu situación mejor que los Mendoza. Esperanza negó con la cabeza. Verónica sigue ciegamente a sus padres. Para ella, yo soy solo un obstáculo en sus planes. La madre anticuada que se aferra a una casa vieja por sentimentalismos. ¿Y has considerado algún tipo de compromiso? Quizás haya una solución en la que todos puedan obtener parte de lo que necesitan. ¿Qué tipo de compromiso, padre? Vender mi hogar y contentarme con un pequeño apartamento mientras veo cómo derriban la casa donde crecieron los rosales que planté con Ramón, donde están enterradas las cenizas de nuestro perro Canelo bajo el limonero, donde cada rincón guarda un recuerdo irreemplazable. La emoción en la voz de Esperanza era palpable. El padre Pablo le tomó las manos con gentileza. No estoy sugiriendo que renuncies a lo que es importante para ti, Esperanza. Solo quiero que consideres todas las opciones, para que cualquiera que sea tu decisión, la tomes con paz en tu corazón. Mi corazón no tendrá paz mientras mi hijo me vea como un obstáculo para su felicidad, padre. Al regresar a casa, Esperanza encontró otro letrero de "Se vende" clavado en su jardín, más grande que el anterior. Y junto a él, un hombre en traje tomaba fotografías de la propiedad. «Disculpe», dijo Esperanza firmemente al acercarse. «¿Qué está haciendo?» El hombre de unos 50 años le sonrió con condescendencia. «Buenos días, señora. Soy Fernando Ruiz, de Inmobiliaria Premium. Estoy haciendo una valoración de la propiedad para su venta». «Esta propiedad no está a la venta», respondió Esperanza, arrancando el cartel con determinación. «Y le agradecería que se retire de mi jardín inmediatamente». El hombre pareció confundido. «Pero el señor Miguel Suárez me contrató específicamente. Dijo que era el copropietario y que tenía autorización para iniciar el proceso de venta». «Pues le informaron mal. Yo soy Esperanza Suárez, la otra copropietaria, y no he dado ninguna autorización, y a menos que quiera que llame a la policía por allanamiento, le sugiero que se marche ahora mismo». Fernando Ruiz palideció ante la mención de la policía. «Lo siento, señora Suárez. Ha habido un malentendido. Me pondré en contacto con su hijo para aclarar la situación. Hágalo. Y dígale también que si vuelve a enviar a alguien a mi propiedad sin mi consentimiento, presentaré una denuncia formal». Después de que el agente inmobiliario se marchara, Esperanza llamó inmediatamente a Javier para informarle de lo sucedido. «Esto es acoso», dijo el abogado con firmeza. «Están intentando presionarla psicológicamente, pero no se preocupe, doña Esperanza. Prepararé un documento legal advirtiendo que cualquier intento de vender la propiedad sin su consentimiento será impugnado en los tribunales». «Gracias, hijo. No sé qué haría sin tu ayuda. Para eso estamos los amigos. Y hablando de amigos, mi tía Carmen me pidió que le dijera que vendrá a visitarla esta tarde. No quiere que esté sola después de este incidente». Efectivamente, Carmen llegó poco después con una tarta de manzana recién horneada y un firme abrazo para su amiga. «¿Cómo estás, querida?», preguntó mientras servía té para ambas en la cocina. «Cansada, Carmen, muy cansada». Esperanza se pasó una mano por el cabello blanco. «Nunca pensé que a mis años tendría que luchar así por mi propio hogar, y menos contra mi propio hijo. Miguel está cegado por la influencia de los Mendoza», dijo Carmen con indignación. «Siempre fue un buen muchacho. No puedo creer que haya cambiado tanto. A veces pienso que fallé como madre», confesó Esperanza, las lágrimas asomándose a sus ojos. «Quizás
Si le hubiera enseñado mejor a valorar lo realmente importante en la vida. No digas tonterías, la interrumpió Carmen con firmeza. Eres la mejor madre que he conocido. Lo criaste solo, le diste educación, valores. Si ahora él no sabe apreciar eso, no es culpa tuya. Mientras conversaban, el teléfono sonó. Era Miguel, su voz tensa y enojada. Mamá, ¿amenazaste al agente inmobiliario con llamar a la policía? No lo amenacé, Miguel. Simplemente le informé que estaba en propiedad privada sin mi autorización y que eso tiene consecuencias legales. Por Dios, mamá, solo estaba haciendo su trabajo. Lo contratamos para valorar la propiedad. Lo contrataste tú, Miguel, sin mi consentimiento. Esta casa es tanto mía como tuya y no se venderá a menos que ambos estemos de acuerdo. Ya hablamos de esto, mamá. Si no cooperas, tendré que tomar medidas legales. Haz lo que tengas que hacer, hijo. Yo también haré lo que deba para proteger mi hogar. La llamada terminó abruptamente, dejando a Esperanza temblando. Carmen la abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. Esa noche, después de que Carmen se marchara, Esperanza no podía dormir. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, junto con el recuerdo de su sonrisa cuando era niño, su risa cuando Ramón lo lanzaba al aire, su rostro orgulloso el día de su graduación. Se levantó y fue hasta la habitación que había sido de su hijo. En el armario guardaba una caja con recuerdos especiales, el primer diente que perdió, su primer dibujo, las cartas que le escribía desde el campamento de verano, la tarjeta del Día de la Madre que le había hecho con sus propias manos cuando tenía 6 años. Te quiero, mamá. Más que a todas las estrellas del cielo, había escrito con su letra infantil. ¿Dónde había quedado ese amor? ¿Cómo se había transformado en esta fría determinación de arrebatarle su hogar? El sonido de un coche estacionándose frente a la casa la alertó. Miró por la ventana y vio a Miguel saliendo del vehículo. Solo. Eran casi las 11 de la noche. Con el corazón acelerado, Esperanza bajó las escaleras y abrió la puerta antes de que él llamara. «Miguel», dijo sorprendida, «¿qué haces aquí tan tarde?» Su hijo parecía agotado, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Mamá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo. Es importante». Esperanza se hizo a un lado para dejarlo entrar, un rayo de esperanza iluminando su corazón. Quizás, finalmente, su hijo había recapacitado. Quizás el niño que una vez prometió quererla más que a todas las estrellas del cielo, había regresado a casa. Esperanza condujo a Miguel hasta la cocina, ese espacio que siempre había sido el corazón de su hogar. Le sirvió un vaso de agua, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al tomarlo. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó finalmente, sentándose frente a él en la mesa donde tantas conversaciones habían compartido a lo largo de los años. Miguel bebió un largo sorbo antes de responder. «Discutí con Verónica y los Mendoza», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Fue intenso. Esperanza esperó pacientemente a que continuara, resistiendo el impulso de bombardearlo con preguntas. Con los años había aprendido que Miguel, como su padre, necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. «El agente inmobiliario les contó lo que pasó», continuó Miguel después de un momento. «Y ellos se pusieron furiosos. Dijeron que estabas saboteando nuestro futuro, que eras egoísta». Se detuvo, incapaz de repetir las palabras exactas. «¿Y tú qué les dijiste?», preguntó Esperanza con suavidad. Miguel levantó la mirada, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. «Les dije que no te hablaran así, que eres mi madre y que te deben respeto». Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el corazón de Esperanza. «¿Y qué pasó después?». «Hernán dijo que estaba dejando que mis sentimientos nublaran mi juicio, que un hombre de verdad,
Haría lo necesario para asegurar el futuro de su hijo, sin importar el costo. Miguel apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Como si yo no supiera lo que es ser un buen padre, como si no hubiera tenido el mejor ejemplo en papá. Tu padre estaría orgulloso de ti, Miguel, dijo Esperanza, extendiendo su mano para tocar la de su hijo. Siempre lo ha estado. No estoy tan seguro, mamá. Últimamente no me reconozco a mí mismo. Las cosas que he dicho, lo que he estado dispuesto a hacer. Sacudió la cabeza. Verónica dice que si no consigo el dinero de la venta de la casa, tendremos que vivir con sus padres después de que nazca el bebé. Dice que no quiere criar a nuestro hijo en un apartamento pequeño, que merece algo mejor. ¿Y qué crees tú, Miguel? No lo que creen los Mendoza, ni siquiera lo que cree Verónica. ¿Qué crees tú? Miguel guardó silencio por un largo momento. No lo sé, mamá, estoy confundido. Por un lado, quiero darle a mi hijo todo lo que nunca tuve. Por otro, miró alrededor de la cocina, sus ojos deteniéndose en las marcas de la pared, donde Esperanza había ido registrando su altura a lo largo de los años. Por otro lado, recuerdo lo feliz que fui en esta casa a pesar de que no teníamos lujos. Recuerdo cómo trabajabas horas extras para comprarme aquellos zapatos de fútbol que tanto quería, cómo papá construyó con sus propias manos la casa del árbol en el patio trasero. Esperanza sonrió con nostalgia. Tu padre pasó 3 fines de semana construyendo esa casa del árbol. Se machucó tantas veces los dedos que bromeábamos diciendo que había dejado parte de su sangre en ella. Miguel esbozó una pequeña sonrisa, la primera que Esperanza veía en su rostro en semanas. Recuerdo que cuando la terminó me dijo, Miguel, siempre recuerda que lo más valioso que puedes darle a alguien no es dinero ni cosas, sino tiempo y amor. Tu padre era un hombre sabio, asintió Esperanza. No teníamos mucho, pero nos teníamos los unos a los otros. Se sumieron en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus recuerdos. Mamá, dijo finalmente Miguel, no sé qué hacer. Verónica está embarazada de casi 4 meses. Quiero hacer lo correcto para mi familia, pero... Yo también soy tu familia, hijo, respondió Esperanza con suavidad, sin reproche en su voz. Y siempre lo seré, sin importar lo que decidas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Miguel. Lo sé, mamá, y lo siento tanto. Nunca debí permitir que las cosas llegaran tan lejos. Aún no es tarde para rectificar, dijo Esperanza, apretando la mano de su hijo. Sea cual sea tu decisión, quiero que sepas que te amo y que eso nunca cambiará. Miguel asintió, incapaz de hablar por la emoción. Finalmente, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que le recordó a Esperanza al niño que una vez fue. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó. Necesito tiempo para pensar, lejos de la influencia de los Mendoza. Esta siempre será tu casa, Miguel, respondió Esperanza, levantándose para preparar la habitación de su hijo. Siempre tendrás un lugar aquí. Mientras subía las escaleras, Esperanza se permitió por primera vez en días sentir un rayo de verdadera esperanza. Quizás, solo quizás, su hijo estaba encontrando su camino de regreso a casa. A la mañana siguiente, Esperanza se despertó temprano y bajó a la cocina para preparar el desayuno favorito de Miguel, tortillas españolas con tomate y aguacate, como cuando era niño y tenía un examen importante, o cuando era adolescente y había tenido una decepción amorosa. La comida siempre había sido su forma de mostrar amor, de brindar consuelo. Miguel apareció en la cocina poco después, vestido con la misma ropa del día anterior, pero con una expresión más serena en su rostro. «Buenos días, mamá», saludó besándola en la mejilla. «Huele delicioso». Se sentaron a desayunar, y por un momento fue como si el tiempo hubiera retrocedido a días más simples,
antes de los Mendoza, antes de las amenazas legales, antes de que la grieta se abriera entre ellos. «He estado pensando toda la noche», dijo Miguel mientras terminaban de comer, «y creo que he tomado una decisión». Esperanza lo miró expectante, su corazón latiendo con fuerza. «Voy a hablar con Verónica. Trataré de hacerle entender que no podemos construir nuestra felicidad a costa de la tuya, que hay otras soluciones, que podemos ser pacientes, ahorrar». Se detuvo dudando. «Pero no será fácil, mamá. Los Mendoza tienen mucha influencia sobre ella y está muy ilusionada con la casa que vieron en el barrio norte». «Lo entiendo, hijo. Solo te pido que recuerdes quién eres realmente, no quién ellos quieren que seas». Miguel asintió pensativo. «También he pensado en la posibilidad de comprar tu parte de la casa. No ahora, por supuesto, no tenemos el dinero, pero tal vez en el futuro, cuando el negocio mejore, podrías seguir viviendo aquí, por supuesto. Solo sería una forma de asegurar tu futuro económico y el nuestro». Esperanza consideró la propuesta. No era la solución ideal, pero era un compromiso que podría funcionar para todos. «Podríamos consultar con Javier sobre esa posibilidad», concedió. «Pero Miguel, ¿qué pasará si Verónica y los Mendoza no están de acuerdo?» La expresión de Miguel se ensombreció. «No lo sé, mamá. Honestamente no lo sé». Después del desayuno, Miguel se preparó para marcharse. Tenía que enfrentar a Verónica y a sus suegros, una conversación que no sería fácil. «Gracias por escucharme anoche, mamá», dijo en la puerta abrazándola, «por no cerrarme la puerta a pesar de cómo me he comportado». «Un madre nunca cierra la puerta a su hijo», respondió ella simplemente. «Te estaré esperando, pase lo que pase». Después de que Miguel se marchara, Esperanza llamó a Carmen para contarle los acontecimientos de la noche anterior. «No quiero hacerme ilusiones», confesó, «pero siento que mi hijo está encontrando su camino de regreso». «Siempre fue un buen muchacho», respondió Carmen. «Solo necesitaba recordarlo. Ahora todo depende de la conversación que tenga con Verónica y los Mendoza», suspiró Esperanza. «Rezo para que encuentren un camino hacia adelante que no implique destruir nuestro hogar. ¿Quieres que vaya a acompañarte mientras esperas noticias?» «Gracias, amiga, pero creo que necesito este tiempo a solas, para pensar, para rezar, para prepararme para cualquier resultado». Después de colgar, Esperanza salió al patio trasero. El día era hermoso, el sol brillaba sobre sus rosales y el viejo limonero donde descansaban las cenizas de Canelo. Se sentó en el banco que Ramón había construido bajo la sombra del árbol, cerrando los ojos para sentir la brisa en su rostro. «Dame fuerzas, Ramón», susurró. «Nuestro hijo está en una encrucijada. Guíalo hacia la decisión correcta». Las horas pasaron lentamente. Esperanza intentó distraerse con las tareas domésticas, pero su mente volvía constantemente a Miguel, a la conversación que estaría teniendo en ese momento con los Mendoza. ¿La apoyaría cuando estuviera frente a ellos? ¿O la influencia de sus suegros sería demasiado fuerte? El teléfono sonó a media tarde, sobresaltándola. Era Javier. «Doña Esperanza», dijo el abogado sin preámbulos, «acabo de recibir una notificación. Miguel ha iniciado formalmente el proceso legal para forzar la venta de la propiedad». El teléfono resbaló de las manos de Esperanza y cayó al suelo. Las palabras de Javier habían sido como un puñal directo a su corazón. ¿Cómo era posible? Apenas esta mañana Miguel estaba sentado en su cocina, compartiendo recuerdos, hablando de soluciones alternativas, prometiendo hablar con Verónica. «Doña Esperanza, ¿está ahí?». La voz preocupada de Javier sonaba distante desde el teléfono caído. Con manos temblorosas, Esperanza recogió el aparato. «Estoy aquí, hijo», respondió con voz quebrada. «¿Estás seguro? ¿No podría ser un error?». «Me temo que no hay error. Tengo la notificación frente a mí».
Fue presentada hace menos de una hora. Miguel está solicitando la partición por venta, argumentando que es la única forma de dividir equitativamente la propiedad entre los copropietarios. Pero él estuvo aquí esta mañana, susurró Esperanza, aún incapaz de procesar la traición. Hablamos, recordamos a su padre. Incluso mencionó la posibilidad de comprar mi parte en el futuro, no de forzar la venta. Lo siento mucho, doña Esperanza, dijo Javier con genuina compasión. Necesito que sea fuerte ahora. Voy a presentar nuestra respuesta legal lo antes posible, pero debo advertirle que esto puede convertirse en un proceso largo y doloroso. ¿Qué posibilidades tenemos? Legalmente, su posición es fuerte. Usted ha vivido en la propiedad durante décadas, ha pagado todos los gastos de mantenimiento y podemos argumentar el perjuicio que le causaría ser desplazada a su edad. Pero nada es seguro en los tribunales. Después de colgar, Esperanza se sentó en su mecedora, esa misma donde había acunado a Miguel cuando era bebé. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas pero incesantes. No era solo la casa lo que estaba en juego, sino todo lo que representaba. La vida con Ramón, los años criando a Miguel, la comunidad que la rodeaba, las raíces profundas que había echado en este lugar. El timbre sonó, sacándola de su dolor. Al abrir la puerta, encontró a Carmen, su rostro lleno de preocupación. Javier me llamó, dijo simplemente, entrando para abrazar a su amiga. Oh, Esperanza, lo siento tanto. No lo entiendo, Carmen, sollozó Esperanza, permitiéndose por fin liberar el dolor. Estaba aquí esta mañana. Parecía el Miguel de antes, el hijo que conocía. Los Mendoza deben haberlo presionado cuando regresó, sugirió Carmen, conduciéndola al sofá. Tienen un poder terrible sobre él. Pero ¿cómo puede traicionarme así? Venir a mi casa, compartir el desayuno, hablar de su padre y luego ir directamente a presentar una demanda para quitarme mi hogar. Carmen no tenía respuesta, solo podía ofrecer su presencia, su hombro para llorar, sus manos sosteniendo las de su amiga mientras el dolor la atravesaba. Después de un rato, Esperanza se secó las lágrimas y se enderezó. La fragilidad momentánea dio paso a una determinación renovada. Voy a llamarlo, dijo levantándose. ¿Estás segura? Quizás deberías esperar, cuando estés más calmada. No, Carmen, necesito escuchar de sus propios labios por qué ha hecho esto. Necesito entender. Con manos firmes ahora, Esperanza marcó el número de Miguel. Sonó varias veces antes de que la llamada se desviara al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más, con el mismo resultado. No contesta, dijo, dejando el teléfono. No tiene el valor de hablar conmigo después de lo que ha hecho. Tal vez deberíamos ir a verlo, sugirió Carmen, confrontarlo cara a cara. Esperanza consideró la idea, pero luego negó con la cabeza. No, amiga, no voy a perseguirlo. Si quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Mientras tanto, lucharé con todas mis fuerzas para mantener mi hogar. El teléfono sonó nuevamente. Era el padre Pablo. Esperanza, acabo de enterarme. Toda la comunidad está conmocionada. Nadie puede creer que Miguel haya dado este paso. Yo tampoco podía creerlo, padre, especialmente después de nuestra conversación de anoche y esta mañana. ¿Quieres que vaya a verte? Podríamos rezar juntos. Se lo agradezco, padre, pero Carmen está conmigo ahora. Quizás mañana, cuando haya procesado todo esto un poco mejor. Por supuesto. Y Esperanza, recuerda que no estás sola. La parroquia entera está contigo. Esas palabras, no estás sola, resonaron profundamente en Esperanza. A lo largo de su vida, había enfrentado muchas dificultades. La muerte temprana de sus padres, los años de trabajo duro para ayudar a Ramón a comprar esta casa,
la enfermedad que se llevó a su esposo, los sacrificios para criar a Miguel. Pero siempre había tenido a alguien a su lado. Ramón, luego Miguel, y ahora, cuando su propio hijo le daba la espalda, tenía a Carmen, al padre Pablo, a Javier, a toda una comunidad dispuesta a apoyarla. «Gracias, padre», dijo con sinceridad. «Saber que cuento con ustedes me da fuerzas para seguir adelante». Después de colgar, Carmen preparó té para ambas. El ritual familiar, las tazas humeantes, el aroma reconfortante, todo ayudaba a calmar el torbellino emocional que Esperanza sentía. «¿Sabes qué es lo que no entiendo?», dijo finalmente, mirando a Carmen. «¿Por qué los Mendoza están tan obsesionados con esta casa? Tienen dinero, podrían ayudar a Miguel y Verónica a comprar una propiedad sin necesidad de vender la mía». Carmen consideró la pregunta. «Es extraño ahora que lo mencionas. ¿No dijiste que un desarrollador estaba interesado en el terreno?» «Sí, eso me dijo Miguel. Aparentemente quieren construir apartamentos de lujo o algo así. ¿Y los Mendoza conocen a este desarrollador?» «Según Miguel, sí. Son ellos quienes hicieron el contacto». Carmen frunció el ceño, pensativa. «Me pregunto si hay algo más aquí. ¿Algún beneficio que los Mendoza obtendrían de esta venta específicamente?» La idea nunca había cruzado por la mente de Esperanza. Había estado tan concentrada en el dolor de la traición de Miguel, en la pérdida potencial de su hogar, que no había considerado que pudiera haber motivos ocultos. «¿Qué estás sugiriendo, Carmen?» «No lo sé exactamente, pero conozco a personas como los Mendoza que ven oportunidades de negocio en todas partes. Quizás deberíamos investigar un poco». Antes de que pudieran elaborar más la idea, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Javier. «Doña Esperanza, tengo más información», dijo el abogado. «He revisado la documentación completa de la demanda y hay algo peculiar. La solicitud está firmada por Miguel, pero el abogado que la presenta es Gustavo Herrera, uno de los abogados corporativos más caros de la ciudad». «¿Gustavo Herrera?» El nombre le resultaba familiar a Esperanza. «Creo que lo he escuchado antes». «Es el abogado personal de Hernán Mendoza», confirmó Javier. «Lo cual significa que los Mendoza no solo están presionando a Miguel, sino que están financiando activamente esta acción legal contra usted». La revelación cayó como una bomba. No era solo Miguel traicionándola, era una operación orquestada por los Mendoza, utilizando a su hijo como peón en algún tipo de juego que Esperanza aún no comprendía completamente. «Hay más», continuó Javier. «He hecho algunas averiguaciones sobre el supuesto desarrollador interesado en la propiedad. Es una empresa llamada Inversiones Futuro, y adivine quién es uno de sus principales accionistas. Hernán Mendoza», completó Esperanza, las piezas encajando finalmente. «Exacto. Y esa no es la única propiedad que están intentando adquirir en su barrio. Han estado comprando sistemáticamente casas en las últimas manzanas para un proyecto de desarrollo a gran escala». Carmen y Esperanza intercambiaron miradas de asombro. Esto no se trataba solo de una casa para Miguel y Verónica. Era un plan calculado por los Mendoza para beneficiarse económicamente, utilizando a su propio yerno contra su madre. «¿Miguel sabe esto?», preguntó Esperanza, un nuevo tipo de dolor aflorando en su corazón. No solo había sido traicionada, sino que su hijo estaba siendo manipulado como parte de un esquema más grande. «No lo sé», respondió Javier. «Pero esto cambia nuestra estrategia legal. Ahora podemos argumentar que la solicitud de partición no es de buena fe, sino parte de un plan premeditado para beneficio de terceros». Después de colgar, Esperanza miró a Carmen, su expresión una mezcla de dolor y determinación renovada. «Tengo que hablar con Miguel», dijo. «Tiene que saber cómo está siendo utilizado». «¿Y si ya lo sabe?», preguntó Carmen suavemente.
¿Y si es parte de todo esto? Esperanza negó firmemente con la cabeza. Mi hijo puede haber cambiado, puede estar cegado por la influencia de los Mendoza, pero en el fondo sigue siendo el niño que crié. No creo que conscientemente sea parte de un plan para enriquecer a sus suegros a costa de su propia madre. Carmen asintió, respetando la fe inquebrantable de su amiga en su hijo a pesar de todo lo sucedido. Entonces, dijo apretando la mano de Esperanza, vamos a encontrar a Miguel y hacerle ver la verdad. Encontrar a Miguel resultó más difícil de lo que Esperanza había anticipado. No respondía a sus llamadas, y cuando Carmen y ella se presentaron en el apartamento que compartía con Verónica, nadie les abrió la puerta, aunque Esperanza estaba segura de haber escuchado movimiento dentro. «Está evitándonos», dijo Carmen mientras regresaban a casa de Esperanza. «O lo están manteniendo alejado de mí», respondió Esperanza, la preocupación evidente en su voz. «Los Mendoza deben saber que hemos descubierto su plan. No quieren que Miguel hable conmigo». Al llegar a casa, encontraron a Javier esperándolas en la entrada, con una carpeta gruesa bajo el brazo. «He estado investigando más a fondo», dijo apenas entraron, «y lo que he descubierto es peor de lo que imaginábamos». En la mesa de la cocina, el abogado desplegó varios documentos: planos, permisos municipales y recortes de periódico. Inversiones Futuro no solo quiere su casa, doña Esperanza. Están comprando sistemáticamente propiedades en todo el barrio para un proyecto masivo, un centro comercial de lujo con torres de apartamentos. Ya han adquirido casi el 70% de las propiedades necesarias. ¿Un centro comercial? Esperanza miró por la ventana hacia las casas vecinas, algunas ocupadas por familias que conocía desde hacía décadas. ¿Demolerían todo el barrio? «Eso parece», asintió Javier. «Y han mantenido el plan en secreto para evitar que los precios de las propiedades suban. Las compran una por una, utilizando diferentes nombres y empresas fantasma para ocultar que es el mismo comprador». «Es despreciable», comentó Carmen indignada. «Están destruyendo una comunidad entera por dinero. Y usando a mi propio hijo como herramienta», añadió Esperanza, su voz apenas un susurro. «Lo cual me lleva a otra cosa que descubrí», continuó Javier, mostrándoles otro documento. «Esta es la solicitud de préstamo hipotecario que Miguel y Verónica presentaron hace 3 meses para comprar una casa en el barrio norte. Fue rechazada por insuficientes ingresos». «Miguel me lo mencionó», asintió Esperanza. «Pero lo que no le dijo es que Hernán Mendoza actuó como garantía en una segunda solicitud, un mes después, que también fue rechazada. Y luego, de repente, aparece este plan para forzar la venta de su casa». Esperanza procesó la información lentamente. Entonces, cuando la opción del préstamo no funcionó, los Mendoza vieron una oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro: conseguir su propiedad para el desarrollo y dar a Miguel y Verónica el dinero que necesitaban para su casa. «Exactamente», confirmó Javier, «y apuesto a que Miguel no sabe la verdad completa. Probablemente le han dicho que el dinero de la venta es solo para ayudarlos a comprar su casa, no que su propiedad es una pieza clave en un plan de desarrollo inmobiliario». El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Esperanza contestó, y su expresión cambió inmediatamente. «Miguel», dijo haciendo señas a Carmen y Javier. «Hijo, estaba tan preocupada. He intentado contactarte todo el día». «Lo sé, mamá. Lo siento». Su voz sonaba extraña, casi mecánica. «Te llamo para pedirte que, por favor, no contactes más a Verónica ni vengas al apartamento. Estás alterándola, y en su estado no es bueno para el bebé. Miguel, necesito verte. Hay cosas importantes que debes saber sobre los Mendoza, sobre este plan para vender la casa». «Ya basta, mamá». La voz de Miguel se endureció. «La decisión está tomada.
Los abogados se encargarán de todo. Por favor, respeta nuestra privacidad. Los abogados de los Mendoza, querrás decir. Esperanza no pudo contener su frustración. ¿Sabes que Gustavo Herrera, quien presenta la demanda, es el abogado personal de Hernán? ¿Sabes que la empresa que quiere comprar nuestra casa pertenece parcialmente a los Mendoza? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento, Esperanza pensó que había logrado hacer mella en la armadura que los Mendoza habían construido alrededor de su hijo. «Eso no es cierto», respondió finalmente Miguel, pero su voz vacilaba. «Estás inventando cosas para evitar lo inevitable». «No estoy inventando nada, hijo. Tengo pruebas. Javier ha investigado todo. Los Mendoza están usando nuestra casa como parte de un gran desarrollo inmobiliario. Un centro comercial, Miguel. Van a destruir todo el barrio». Otro silencio, más largo esta vez. «No te creo», dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Hernán me habría dicho algo así». «¿Por qué te lo diría? Te están usando, hijo. Te han hecho creer que esto es por tu bien, por el bien de tu familia, pero en realidad están manipulándote para sus propios fines». «Tengo que colgar», dijo Miguel abruptamente. «Verónica me está llamando». «Miguel, espera». Pero la línea ya estaba muerta. Esperanza dejó el teléfono con un suspiro de frustración. «¿Crees que me creyó algo de lo que dije?» «Sonaba dudoso», opinó Carmen, que había estado escuchando. «Has plantado una semilla de duda, al menos». «Lo importante ahora», intervino Javier, «es preparar nuestra estrategia legal. Si podemos demostrar que esta partición forzosa no es para el beneficio genuino de los copropietarios, sino parte de un plan empresarial oculto, tendremos un caso mucho más fuerte». «¿Y qué hay de los demás vecinos?», preguntó Esperanza. «¿No deberíamos advertirles sobre lo que está pasando?». Javier asintió. «Definitivamente. De hecho, podríamos organizar una reunión comunitaria. Si suficientes propietarios se unen contra este plan de desarrollo, podrían ejercer presión sobre el ayuntamiento». «Podríamos hacerlo en la parroquia», sugirió Carmen. «El padre Pablo estaría más que dispuesto a ayudar». Así, mientras las sombras de la tarde se alargaban, los tres comenzaron a planificar. Javier llamó al padre Pablo, quien inmediatamente ofreció el salón parroquial para una reunión al día siguiente. Carmen se encargó de llamar a los vecinos, explicando brevemente la situación y urgiéndoles a asistir. Esperanza, por su parte, preparó café y refrigerios mientras escuchaba a su amiga y al joven abogado coordinar la resistencia. Era extraño, pensó mientras servía otra ronda de café, cómo esta crisis había sacado a relucir la fuerza de la comunidad que la rodeaba. Personas que apenas saludaba en la calle ahora se estaban movilizando en su defensa. Vecinos que llevaban años viviendo puerta con puerta sin apenas hablar, ahora se unían contra una amenaza común. «Doña Esperanza», la llamó Javier, interrumpiendo sus pensamientos, «hay algo más que debe saber. Los Mendoza han solicitado una audiencia preliminar para la próxima semana. Quieren acelerar el proceso». «¿Tan pronto?». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué tanta prisa?». «Probablemente porque saben que estamos investigando. Quieren cerrar el trato antes de que descubramos más sobre su plan o alertemos a la comunidad». Javier hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay otra cosa. Recibí un llamado de un colega en la firma de Gustavo Herrera. Aparentemente, están preparando un argumento basado en su capacidad para mantener la propiedad». «¿Mi capacidad?». «No entiendo». «Van a sugerir que, dada su edad, usted no puede mantener adecuadamente la casa. Que la venta sería en su mejor interés para aliviarla de esa carga». La indignación encendió las mejillas de Esperanza. «¿Mi edad? He mantenido esta casa impecable durante 50 años. He sobrevivido a mi esposo. He criado a un hijo sola.
He pagado cada factura puntualmente. ¿Y ahora van a usar mi edad en mi contra? Carmen puso una mano reconfortante en el hombro de su amiga. Es una táctica despreciable. Están buscando cualquier argumento, por bajo que sea. No te preocupes, aseguró Javier. Tenemos contraargumentos sólidos. Además, cualquier juez con un mínimo de decencia verá a través de esa estrategia. Esperanza se acercó a la ventana, observando el barrio que amaba, las calles donde había caminado durante décadas, los árboles que había visto crecer. La idea de que todo pudiera ser arrasado para construir un centro comercial de lujo le resultaba insoportable. No se trata solo de mi casa, dijo finalmente, volviéndose hacia Carmen y Javier. Se trata de todo nuestro barrio, de nuestra historia, de nuestras vidas. No podemos permitir que los Mendoza y sus socios destruyan todo esto por codicia. Y no lo haremos, afirmó Javier con determinación. Mañana, en la reunión, comenzaremos a organizarnos. Mientras tanto, seguiré recopilando evidencias sobre el verdadero propósito de esta adquisición de propiedades. Y yo intentaré nuevamente hablar con Miguel, añadió Esperanza. Tiene que entender lo que está en juego, lo que realmente están planeando los Mendoza. Mientras el sol se ponía y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Esperanza sintió una extraña mezcla de temor y esperanza. La batalla que enfrentaba era más grande de lo que había imaginado, pero también lo era el apoyo que estaba recibiendo. Y en algún lugar, dentro del hombre en que se había convertido su hijo, debía quedar algo del niño que había criado, del joven que entendía el valor de un hogar, de una comunidad, de las raíces, de las... Ramón, susurró mientras miraba al cielo estrellado. Dame fuerzas para lo que viene y ayuda a nuestro hijo a encontrar su camino de regreso a la verdad. El salón parroquial nunca había estado tan lleno. Vecinos de todas las edades, algunos que Esperanza conocía desde hacía décadas y otros que apenas había saludado, se apretujaban en las sillas dispuestas en círculo. El murmullo de conversaciones preocupadas llenaba el aire mientras el padre Pablo intentaba poner orden. «Por favor, tomen asiento», pidió, su voz resonando en el espacio. «Estamos aquí para discutir algo que afecta a toda nuestra comunidad». Esperanza, sentada junto a Carmen y Javier, observaba los rostros a su alrededor. Doña Luisa, que regentaba la panadería de la esquina desde hacía 30 años, el señor Gómez, jubilado que cultivaba el huerto comunitario, las hermanas Peralta, que daban clases de costura a las jóvenes del barrio. Toda una vida compartida con estas personas, una red invisible de relaciones, recuerdos y apoyo mutuo que los Mendoza querían destruir con un golpe de pluma legal. Muchos de ustedes ya conocen a doña Esperanza, continuó el padre Pablo señalándola. Su caso ha sido el primero, pero según la información que Javier ha recabado no será el último. Los inversionistas detrás de este proyecto pretenden adquirir todas las propiedades en las manzanas que rodean el Parque Central. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Javier se levantó, ajustando sus gafas mientras desplegaba un mapa del barrio en una pizarra. Las áreas marcadas en rojo son propiedades que ya han sido adquiridas por Inversiones Futuro o sus compañías subsidiarias, explicó, señalando casi 2/3 del mapa. Las marcadas en amarillo son las que están en proceso de adquisición, como la casa de doña Esperanza, y las verdes son las que aún no han sido abordadas. «Mi casa está en rojo», exclamó doña Luisa levantándose, «pero yo no he vendido a ninguna Inversiones Futuro. Vendí a un joven matrimonio hace 3 meses, que probablemente trabajaba para la inmobiliaria o era un intermediario», aclaró Javier. «Han estado usando diferentes compradores para ocultar que es la misma empresa adquiriendo todo». «¿Y qué piensan construir?», preguntó el señor Gómez, su voz quebrada por la edad pero firme en su indignación.
Javier mostró los planos que había conseguido. Un centro comercial de lujo con torres de apartamentos. Todo el carácter histórico del barrio desaparecería. El shock fue colectivo. Muchos de los presentes habían vivido toda su vida en esas calles, habían criado a sus hijos allí, habían construido negocios familiares que pasaban de generación en generación. ¿Qué podemos hacer? La pregunta vino de varias voces a la vez. Resistir, organizarnos y luchar legalmente, respondió Javier. Primero, aquellos que aún no han vendido necesitan saber que no están obligados a aceptar estas ofertas, por tentadoras que parezcan. Segundo, aquellos que ya vendieron pero fueron engañados sobre el propósito de la compra podrían tener base para impugnar los contratos. ¿Y qué hay de doña Esperanza?, preguntó una vecina. Su propio hijo está tratando de forzar la venta. ¿Cómo podemos ayudarla? Esperanza se levantó entonces, su pequeña figura irradiando una dignidad que impuso silencio inmediato en la sala. Mi caso es complicado porque Miguel, mi hijo, es copropietario legal de la casa, explicó con voz clara. Pero Javier cree que tenemos argumentos sólidos para oponernos a la venta forzosa, especialmente ahora que sabemos el verdadero propósito detrás de ella. No solo eso, añadió Javier. Estamos recopilando testimonios de todos ustedes sobre el significado de Doña Esperanza en esta comunidad, sobre cómo mantiene su propiedad impecablemente, sobre su participación activa en la vida del barrio. Todo esto contrarresta el argumento de que, debido a su edad, sería mejor para ella vender. La reunión continuó por más de 2 horas. Se formaron comités, se establecieron planes de acción, se compartieron historias y temores. Era la primera vez en muchos años que los vecinos se unían de esta manera, recordando que eran más que simples propietarios de casas. Eran una comunidad con historia y futuro compartidos. Cuando finalmente terminó, muchos se acercaron a Esperanza para ofrecerle su apoyo, para prometerle que no estaba sola en esta lucha. El padre Pablo anunció que se realizarían reuniones semanales para coordinar esfuerzos y mantener a todos informados. «Ha sido impresionante», comentó Carmen mientras caminaban de regreso a casa de Esperanza. «No esperaba que viniera tanta gente». «Yo tampoco», confesó Esperanza. «A veces olvidamos lo que significa realmente pertenecer a un lugar, hasta que ese lugar está amenazado». Al llegar a la casa, sin embargo, una sorpresa las esperaba. Un auto conocido estaba estacionado frente a la entrada, el de Miguel. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿Habría reconsiderado su posición o venía a presionarla nuevamente? Miguel estaba sentado en los escalones del porche, su rostro mostrando signos evidentes de fatiga y conflicto interno. Se levantó al verlas llegar. «Mamá», dijo simplemente, su voz cargada de emociones contenidas. Carmen apretó el brazo de Esperanza en señal de apoyo. «Los dejaré hablar a solas. Llámame si me necesitas», susurró antes de despedirse con un gesto hacia Miguel. Madre e hijo entraron en la casa en silencio. En la cocina, Esperanza puso agua para té, un ritual familiar que parecía adecuado incluso en esta situación tensa. «Investigué lo que me dijiste», comenzó Miguel finalmente sentado a la mesa, «sobre Inversiones Futuro y los Mendoza». Esperanza lo miró esperando, sin querer interrumpir lo que evidentemente le costaba decir. «Tenías razón», continuó, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Hernán es uno de los principales inversionistas. El centro comercial, todo, es verdad». «¿Cómo lo descubriste?» «Seguí a Hernán después de una reunión. Lo vi encontrarse con representantes de la constructora. Escuché lo suficiente para confirmar tus sospechas». Miguel levantó la mirada, sus ojos reflejando vergüenza y arrepentimiento. «Me han estado usando, mamá. A mí, a Verónica, a todos.
Esperanza sintió una mezcla contradictoria de alivio porque su hijo finalmente veía la verdad y dolor por lo que debía estar sintiendo. ¿Verónica sabe esto?, preguntó suavemente. Miguel negó con la cabeza. No he encontrado el valor para decírselo. Está muy ilusionada con la casa que sus padres nos prometieron comprar con el dinero de la venta. No sé cómo va a reaccionar cuando sepa que todo ha sido parte de un plan para enriquecer aún más a su familia. Tiene derecho a saberlo, hijo, especialmente porque está esperando un bebé. Las decisiones que tomen ahora afectarán su futuro. Lo sé. Miguel suspiró profundamente. Pero hay algo más, mamá, algo que no te he dicho. Esperanza esperó, sintiendo que lo que vendría a continuación sería crucial. Hernán me ofreció un puesto en la empresa como director de marketing, un salario 3 veces mayor que el que gano ahora, un automóvil de la compañía, beneficios, todo condicionado a que solucionáramos el asunto de tu casa. ¿Y aceptaste? La pregunta de Esperanza no llevaba reproche, solo una búsqueda de comprensión. Firmé un contrato preliminar, admitió Miguel, la vergüenza evidente en su rostro. Pero puedo romperlo. Ahora que sé la verdad, no quiero tener nada que ver con sus negocios. ¿Qué pasará con Verónica y el bebé? El dinero que te ofrecieron habría solucionado muchos problemas. Miguel la miró sorprendido. ¿Estás defendiendo que acepte su oferta? Después de todo lo que han hecho, de cómo te han tratado. No estoy defendiendo nada, hijo. Solo quiero entender todas las dimensiones de tu decisión. Siempre he querido lo mejor para ti, incluso ahora. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín trasero donde había jugado de niño. Lo mejor para mí no puede construirse sobre el sufrimiento de mi madre, sobre la destrucción del barrio donde crecí. Esperanza sintió una oleada de orgullo. A pesar de todo, a pesar de la influencia de los Mendoza, el hijo que había criado seguía ahí, sus valores fundamentales intactos. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó, sirviendo el té que había preparado. Primero, retirar la demanda, respondió Miguel con firmeza. Ya hablé con Javier antes de venir aquí. Me ayudará con el papeleo mañana mismo. Y después, hablar con Verónica, contarle toda la verdad, y luego, hizo una pausa tomando un sorbo de té. Luego, si me aceptas de nuevo, me gustaría ayudarte a luchar contra este proyecto, a defender no solo nuestra casa, sino todo el barrio. Esperanza se levantó y abrazó a su hijo, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía en ese momento, el alivio, la esperanza renovada, el amor incondicional que siempre había sentido por él, incluso en los momentos más oscuros. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando el barrio en tonos dorados. La batalla no había terminado, pero por primera vez en semanas, Esperanza sentía que tenían una verdadera oportunidad de ganar. La mañana siguiente, Miguel y Javier se reunieron temprano para preparar los documentos necesarios para retirar la demanda. Esperanza los acompañó al juzgado, su corazón más ligero de lo que había estado en semanas, aunque sabía que la batalla contra los Mendoza apenas comenzaba. Esto es solo el primer paso, explicó Javier mientras esperaban ser atendidos. Retirar la demanda de partición forzosa elimina la amenaza inmediata sobre la casa de Doña Esperanza, pero Inversiones Futuro seguirá adelante con su proyecto. Necesitamos una estrategia más amplia. ¿Qué recomiendas?, preguntó Miguel, quien parecía haber recuperado parte de su antigua energía ahora que había decidido enfrentarse a los Mendoza. Presión en múltiples frentes, respondió el abogado. Legal, mediático, político. Ya tenemos a los vecinos organizados. Ahora necesitamos que la historia llegue a los medios, que el ayuntamiento sepa que están enfrentando resistencia comunitaria
y que los inversores entiendan que no será tan fácil como pensaban. Mientras conversaban, el teléfono de Miguel sonó. Era Verónica. Con una mirada de disculpa hacia su madre y Javier, se alejó para contestar. La conversación parecía tensa. Incluso desde la distancia, Esperanza podía ver cómo el rostro de su hijo se tensaba. «Los Mendoza ya saben lo que estamos haciendo», dijo Miguel cuando regresó. Hernán llamó a Verónica furioso. «Quiere que nos reunamos esta noche en su casa». «¿Vas a ir?», preguntó Esperanza preocupada. «Tengo que hacerlo, mamá. Verónica está muy alterada, confundida. Necesito explicarle la verdad cara a cara. No puedo dejar que sus padres sigan manipulándola». Después de completar los trámites en el juzgado, regresaron a casa de Esperanza. Miguel necesitaba tiempo para prepararse para la confrontación que le esperaba esa noche. Mientras su hijo revisaba los documentos que Javier le había proporcionado sobre el proyecto inmobiliario, Esperanza preparaba la comida, encontrando consuelo en el ritual familiar. «¿Crees que Verónica te creerá?», preguntó mientras servía el estofado que había sido siempre el favorito de Miguel. «No lo sé», confesó él. «Ha idealizado tanto a sus padres toda su vida. Será difícil para ella aceptar que la han estado usando como me usaron a mí. Y con el embarazo, está emocionalmente más vulnerable. Hijo, debes ser paciente con ella. Es un golpe muy duro descubrir que las personas en quienes más confías te han estado mintiendo». Miguel la miró con arrepentimiento. «Como yo te hice a ti, mamá». «Las circunstancias son diferentes», respondió Esperanza con suavidad. «Tú estabas bajo la influencia de los Mendoza, preocupado por el futuro de tu hijo. Cometiste un error, pero has tenido el valor de reconocerlo y enmendarlo». Después de comer, Miguel se preparó para la reunión en casa de los Mendoza. Antes de salir, abrazó a su madre largamente. «Pase lo que pase esta noche», dijo, «quiero que sepas que estoy orgulloso de ser tu hijo. La forma en que has enfrentado todo esto, con dignidad y fortaleza, me has dado una lección que nunca olvidaré». Esperanza acarició su mejilla con ternura. «Solo recuerda quién eres realmente, Miguel. No permitas que te intimiden o te manipulen nuevamente». Mientras veía alejarse el auto de su hijo, Esperanza no pudo evitar sentir preocupación. Los Mendoza no eran adversarios fáciles, y ahora que veían sus planes amenazados, podrían ser más peligrosos que nunca. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Carmen. «¿Cómo estás? Me enteré por Javier que retiraron la demanda». «Sí, esta mañana. Pero ahora Miguel ha ido a enfrentarse a los Mendoza. Verónica los llamó. Están furiosos. ¿Quieres que vaya a acompañarte mientras esperas? Te lo agradecería mucho, amiga». Mientras esperaban noticias de Miguel, Esperanza y Carmen recibieron una visita inesperada. El padre Pablo llegó con varios vecinos, trayendo buenas noticias. El periódico local ha aceptado publicar un reportaje sobre el proyecto inmobiliario y la resistencia comunitaria, anunció emocionado. Y el concejal del distrito ha solicitado una revisión de los permisos de construcción. La presión está funcionando, añadió doña Luisa. Esta mañana recibí una llamada de la inmobiliaria que compró mi panadería. Quieren renegociar los términos, parecen nerviosos. Esperanza escuchaba las novedades con un sentimiento de esperanza creciente. La comunidad estaba unida, luchando no solo por su casa, sino por el alma misma del barrio. Era casi medianoche cuando el auto de Miguel finalmente se detuvo frente a la casa. Todos contuvieron la respiración cuando entró, su rostro mostrando signos evidentes de una confrontación intensa. «¿Cómo fue?», preguntó Esperanza, levantándose para recibir a su hijo. Miguel miró sorprendido al grupo reunido, pero luego sonrió levemente. «Difícil, muy difícil, pero creo que finalmente Verónica está empezando a ver la verdad.
Se sentó, aceptando agradecido el café que Carmen le ofreció, y comenzó a relatar lo sucedido. Hernán estaba furioso. Nunca lo había visto así. Me acusó de traición, de arruinar el negocio de su vida. Sofía, la madre de Verónica, intentaba mantener las apariencias, pero estaba claro que también estaba furiosa. ¿Y Verónica?, preguntó Esperanza. Al principio se negaba a creer lo que le contaba sobre sus padres, pero llevé los documentos que Javier nos dio, los planos del centro comercial, los registros de inversiones futuro. Miguel tomó un sorbo de café. Cuando finalmente entendió lo que sus padres habían estado haciendo, cómo me habían manipulado para conseguir tu casa como parte de su plan inmobiliario, se derrumbó. «Pobre muchacha», murmuró Esperanza con genuina compasión. A pesar de los conflictos pasados con su nuera, no podía evitar sentir empatía por la situación en que se encontraba, embarazada y descubriendo una verdad tan dolorosa sobre sus padres. Hernán intentó justificarse, diciendo que todo era por el bien de la familia, que nos estaba dando una oportunidad de prosperidad, continuó Miguel. Pero Verónica le preguntó directamente si tenía intención de contarnos sobre su participación en Inversiones Futuro, sobre el verdadero propósito de adquirir tu casa. No pudo responder. «¿Qué pasará ahora con ustedes?», preguntó Carmen, expresando la preocupación que todos tenían. Verónica decidió venir conmigo. Está en el auto. Necesita un momento. Miguel miró hacia la puerta. «Mamá, sé que es mucho pedir después de todo lo que ha pasado, pero podríamos quedarnos aquí esta noche. Verónica no quiere regresar al apartamento que sus padres nos ayudaron a pagar». Esperanza ni siquiera dudó. «Por supuesto, hijo. Esta casa siempre será su hogar, para ambos». Mientras los vecinos se despedían, prometiendo continuar la lucha juntos, Miguel salió a buscar a Verónica. Esperanza esperó en la puerta, su corazón lleno de emociones contradictorias. La joven que entró, apoyada en el brazo de Miguel, parecía muy diferente de la Verónica orgullosa y altiva que Esperanza conocía. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, y su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, apenas abultado. «Esperanza», dijo en voz baja, usando por primera vez su nombre de pila en lugar del formal Doña Esperanza o el distante suegra que solía emplear. «Lo siento tanto. Todo esto, lo que mis padres hicieron, lo que casi hacemos». «No hay nada que perdonar, hija», respondió Esperanza, tomando las manos de su nuera entre las suyas. «Lo importante es que ahora conocemos la verdad y podemos enfrentarla juntos, como una familia». La palabra familia pareció resonar entre las tres personas reunidas en el vestíbulo de aquella casa que había presenciado tantas alegrías y penas, y que ahora, quizás, vería el nacimiento de una nueva etapa en sus vidas. Mientras Carmen preparaba la habitación de huéspedes para la joven pareja, Esperanza miró por la ventana hacia la calle silenciosa. La batalla contra los Mendoza y su proyecto inmobiliario estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no luchaba solo por una casa, sino por un verdadero hogar para su familia, incluida Verónica y el nieto que pronto llegaría. «Ramón», susurró, como si su difunto esposo pudiera escucharla, «creo que finalmente todo estará bien». 6 meses después, el jardín de Esperanza resplandecía con flores primaverales. Los rosales que había plantado con Ramón décadas atrás estaban en plena floración, y el viejo limonero, testigo silencioso de tantos capítulos de su vida, ofrecía sus primeros frutos del año. Sentada en el banco bajo su sombra, Esperanza observaba con una sonrisa tranquila cómo Miguel ayudaba a Verónica, ahora en el 8º mes de embarazo, a caminar lentamente por el sendero de piedra. «¿Estás cómoda, mamá?», preguntó Miguel,
acercándose después de asegurarse de que Verónica se había sentado adecuadamente en la mecedora del porche. ¿Necesitas algo? Estoy perfectamente, hijo, respondió Esperanza, palmeando el espacio a su lado para que Miguel se sentara. Solo disfrutando de esta hermosa tarde y pensando en todo lo que ha pasado estos meses. Y ciertamente, habían sido meses intensos. Después de que Miguel y Verónica se mudaran temporalmente con Esperanza, aquella noche de confrontación con los Mendoza, los acontecimientos se habían desarrollado a un ritmo vertiginoso. El reportaje en el periódico local había despertado el interés de medios más grandes. Pronto, la historia de una comunidad unida contra un desarrollo inmobiliario que amenazaba con destruir su barrio histórico captó la atención nacional. Javier, mostrando un talento inesperado para las relaciones públicas, había coordinado entrevistas con vecinos, historiadores locales e incluso con Esperanza, cuya dignidad y elocuencia natural la convirtieron en el rostro más reconocible de la resistencia. La presión mediática había llevado al ayuntamiento a suspender temporalmente todos los permisos relacionados con el proyecto, citando la necesidad de una revisión exhaustiva de su impacto comunitario y patrimonial. Y luego, el golpe final. Una investigación periodística reveló conexiones irregulares entre Inversiones Futuro y ciertos funcionarios municipales, desatando un escándalo que puso el proyecto en jaque. Los Mendoza, viendo cómo sus planes se desmoronaban, habían intentado salvar lo que podían. Hernán había contactado a Miguel, ofreciendo una tregua familiar a cambio de que cesaran la campaña mediática. Pero era demasiado tarde. La comunidad había tomado las riendas, y ni Miguel ni Esperanza controlaban ya el movimiento que habían ayudado a iniciar. El abogado de la asociación vecinal llamó esta mañana, comentó Miguel, interrumpiendo los recuerdos de Esperanza. Inversiones Futuro ha aceptado oficialmente retirar el proyecto. El barrio está a salvo. Esperanza asintió, no del todo sorprendida. Los rumores habían estado circulando durante días. ¿Y qué pasará con las propiedades que ya habían comprado? Las ofrecerán primero a sus antiguos dueños, al mismo precio que pagaron. Los que no quieran recomprar se venderán con restricciones estrictas. Nada de demoliciones, nada de cambios que alteren el carácter histórico del barrio. Una victoria completa, entonces, sonrió Esperanza, tomando la mano de su hijo. Todo gracias a ti, mamá. Si no hubieras resistido desde el principio, si hubieras cedido cuando te presionamos, no fui solo yo, Miguel, fue toda la comunidad, Carmen, el padre Pablo, Javier, los vecinos, y tú, cuando decidiste enfrentarte a los Mendoza y decir la verdad. Desde el porche Verónica los llamó. La comida está lista. Carmen acaba de traer su famoso pastel de manzana. Mientras ayudaba a su madre a levantarse, Miguel añadió en voz baja: «Sabes que Hernán llamó a Verónica ayer, ¿verdad? Quiere reconciliarse antes de que nazca el bebé». «Era de esperarse», respondió Esperanza. «Al final son sus padres. ¿Qué piensa ella? Está dividida. Aún está dolida por cómo la utilizaron, pero...» Miguel hizo una pausa. «Es su familia, y con el bebé en camino, no quiere que su hijo crezca sin conocer a sus abuelos maternos. El perdón es un camino difícil pero necesario», reflexionó Esperanza mientras caminaban hacia la casa. «No significa olvidar lo sucedido, sino elegir no dejar que el pasado envenene el futuro». En la cocina, Verónica colocaba los últimos platos en la mesa, su vientre abultado dificultándole la tarea. Esperanza se acercó para ayudarla, y por un momento, sus miradas se encontraron con un entendimiento que iba más allá de las palabras. Las semanas viviendo juntas habían transformado su relación. La joven que una vez había mirado a Esperanza con desdén, ahora la observaba con respeto, y Esperanza se atrevía a pensar, con genuino cariño:
He estado pensando, dijo Verónica, mientras se sentaban a comer, sobre lo que dijiste el otro día, Esperanza, sobre convertir el cuarto de invitados en una habitación para el bebé. Esperanza y Miguel intercambiaron miradas sorprendidas. Había sido una sugerencia casual, sin expectativas. Si la oferta sigue en pie, continuó Verónica, me gustaría que lo hiciéramos. El apartamento está muy lejos del hospital, del trabajo de Miguel, de todo. Y aquí el bebé tendría ese hermoso jardín y, por supuesto, a su abuela cerca. Pero, hija, respondió Esperanza con cautela, pensé que estaban buscando un lugar más grande, más moderno. He aprendido algo estos meses, dijo Verónica, acariciando su vientre. Un hogar no se define por sus paredes o su tamaño, sino por las personas que lo habitan, por el amor que lo llena. Miró a Esperanza con ojos brillantes. Y este lugar tiene más amor y historia que cualquier casa nueva que pudiéramos comprar. Miguel tomó la mano de su esposa, visiblemente emocionado. ¿Estás segura, amor? Sería un cambio grande para ti. Estoy segura, asintió Verónica. Además, ya he visto cómo Esperanza ha conquistado a todo el barrio con su liderazgo. Imagina lo que podrá enseñarle a nuestro hijo. Los tres rieron, el sonido de su alegría llenando la cocina, que había sido testigo de tantas conversaciones tensas meses atrás. Después de la comida, mientras Miguel y Verónica descansaban en la sala, Esperanza salió nuevamente al jardín. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una luz dorada que le recordaba los atardeceres que solía contemplar con Ramón en este mismo lugar. Carmen se unió a ella poco después trayendo 2 tazas de té. Entonces, dijo su amiga, sentándose a su lado, Miguel y Verónica se quedarán aquí. Eso parece, respondió Esperanza, tomando la taza con gratitud. ¿Quién lo hubiera imaginado hace 6 meses cuando vinieron con los Mendoza a exigirme que vendiera la casa? La vida da muchas vueltas, asintió Carmen. ¿Y cómo te sientes con eso? Después de tantos años viviendo sola, Esperanza consideró la pregunta. Feliz, dijo finalmente. Nerviosa también, por supuesto. Será un ajuste para todos, pero principalmente agradecida. Agradecida, después de todo lo que pasaste, de cómo te trataron. Agradecida porque a veces, Carmen, las crisis nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Esperanza miró hacia la casa, donde podía ver a Miguel y Verónica conversando animadamente a través de la ventana. Si nada de esto hubiera sucedido, Miguel seguiría bajo la influencia de los Mendoza. Verónica nunca habría visto más allá de las apariencias, y hizo una pausa. Yo nunca habría redescubierto la fuerza que creía haber perdido con los años. Carmen apretó la mano de su amiga. Siempre tuviste esa fuerza, Esperanza. Solo necesitabas una razón para recordarlo. Mientras las sombras se alargaban en el jardín, las 2 amigas contemplaron en silencio el barrio que habían ayudado a salvar. A lo lejos las campanas de la parroquia del Padre Pablo resonaban, llamando a la misa vespertina. El sonido familiar reconfortó a Esperanza, como un recordatorio de que algunas cosas, las más importantes, permanecían constantes a pesar de los cambios. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a descansar, Esperanza se detuvo frente a la fotografía de Ramón en su mesita de noche. «Lo logramos, amor», susurró, acariciando el marco de plata. «Salvamos nuestro hogar. Y pronto, estas paredes volverán a escuchar risas de niños como cuando Miguel era pequeño». Se acostó con una sonrisa serena, pensando en todo lo que había aprendido estos meses, sobre la fuerza que surge cuando defiendes lo que amas, sobre el poder de una comunidad unida, sobre cómo el perdón puede transformar las heridas más profundas en nuevos comienzos. Y mientras el sueño la envolvía, Esperanza se sintió profundamente en paz.
Su casa no había salido a la venta después de todo. En cambio, se había convertido en algo más grande y más significativo, un símbolo de resistencia para el barrio entero y ahora el lugar donde una nueva generación de su familia comenzaría su historia. La batalla por mantener su hogar había sido difícil, pero había valido cada lágrima, cada momento de angustia, porque al final no solo había salvado 4 paredes y un techo, había redescubierto el verdadero significado de lo que es un hogar, el refugio que creamos con nuestro amor, nuestra valentía y nuestra determinación de proteger lo que realmente importa. Y con ese pensamiento, Esperanza se durmió, soñando con el nieto que pronto llegaría para llenar su casa de nuevas alegrías y nuevos recuerdos por construir.